y vamos a recordar que faltan solo semanas para que se firme el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Sin embargo, este pacto, que será sometido a plebiscito el próximo 2 de octubre, ha recibido diversos cuestionamientos por parte de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. Queremos analizar este tema. Para eso nos acompaña Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos en Colombia. Analista, por lo tanto, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Matilde. Bueno, queremos preguntarle lo primero. ¿Es posible que el presidente Santos pierda este plebiscito? Es bastante improbable. Las últimas encuestas que han sido reveladas ayer y hoy muestran que más del doble de los ciudadanos que tienen intención de votar con altísima probabilidad dicen que van a votar por el sí. Varían entre el 58 y el 72% las diferentes encuestas registrando el porcentaje de votos por el sí de aquellos que van a votar. ¿Qué se juega Juan Manuel Santos en esta votación? Su futuro como gobernante, su futuro político, el futuro del gobierno, el futuro de los partidos que hacen parte de la coalición. Pero claro, la nación se juega mucho más que eso. La nación se juega mucho más que eso. Este es un acuerdo histórico, un acuerdo que se negoció en La Habana durante bastantes años, en que asistieron los líderes de la FARC y asistieron autoridades de su país, también observadores. Chile fue uno de los países observadores en este proceso. ¿Qué riesgos tiene este acuerdo de que finalmente se cumpla? Porque la FARC está en muchos territorios de Colombia y la autoridad central, digamos, de la FARC no lo puede controlar todo. Bueno, han demostrado que tienen una gran capacidad de control y comando de sus tropas como organización militar. Tendremos que examinar en los próximos 6 meses, más de 6 meses, que va a tener lugar el proceso de desmovilización e inicio de la fase de reincorporación a la vida civil, si son capaces de llevar a todos esos miembros y sus armas a ese proceso de dejación de armas y reincorporación. A mi juicio van a tener gran capacidad de control. Los riesgos vienen más bien por otras organizaciones criminales que puedan tratar de buscar copar esos espacios, y una organización guerrillera remanente, el ELN, que ha venido expandiéndose en los últimos meses y años, tratará de ocupar algunas de estas zonas adyacentes a donde ya está. Porque los líderes que negociaron son líderes que llevan décadas, que están bastante desgastados y que ya a estas alturas de la vida, incluso para ellos tampoco es muy gratificante vivir en las condiciones que vive la guerrilla. Pero hay sangre nueva que está que ha, digamos, tomado el relevo. Por eso se lo pregunto, más allá también del Ejército de Liberación Nacional al que usted hacía alusión. Sí, yo creo que las FARC ha sido tremendamente exitosa como organización en mantenerse incólume, bien estructurada, y en reemplazar a los mandos que bien han muerto de viejos o han muerto en operaciones militares. Es una guerrilla que hay que recordar tiene todavía a su disposición la violencia para mantener esa disciplina interna. La pregunta es, ¿qué tanto la va a lograr mantener una vez se inicie el proceso de desarme y desmovilización? Diría yo, en todo caso, que otro riesgo es que no haya buena reincorporación. Sin embargo, el gobierno de Colombia tiene una gran experiencia en reincorporación de excombatientes, tanto de los grupos paramilitares que en el pasado se desmovilizaron, como de las guerrillas, con un éxito altísimo. Ahora, durante todos estos años de guerrilla son más de 200.000 las personas que han muerto. ¿Qué capacidad tiene la población de aceptar la reinserción de estas personas y de que haya justicia al mismo tiempo? ¿Cómo se logra hacer esa cosa que va en conjunto, ¿no? Incorporarlos, pero al mismo tiempo hacer justicia? Yo creo que es una capacidad baja en el siguiente sentido. Colombia va a salir de este proceso de paz sin conflicto con las FARC, pero va a ser un país dividido, polarizado. Sin embargo, no creo yo que se vaya a transformar esa polarización, ese deseo de reivindicación, de reparación, de reconocimiento de las víctimas, en más violencia. Es decir, yo me atrevo a decir que no creo que Colombia vaya a ver un reinicio de su conflicto armado interno
precisamente por esos deseos de venganza y esa necesidad de reivindicación, que son deseos legítimos de las víctimas. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos una transición después de una dictadura? Es una situación muy, muy distinta a la que han vivido ustedes. Sin embargo, es necesario hacer esta transición y es necesario dar reparación, en cierta manera, a las víctimas para que, entre comillas, los victimarios o las personas que hayan pertenecido a ese sector puedan reinsertarse. ¿Cómo se va a hacer esa reparación o esa justicia? En los acuerdos con las FARC hay un capítulo de justicia que tiene un componente dentro del Sistema Integral de Justicia Especial para la Paz, tiene un componente de reparación. Se supone que las FARC, cada uno de los miembros de las FARC, debe hacer una contribución en términos de reparación material, pero también de reparación en la forma del reconocimiento del daño que le causó a las víctimas. Es decir, todo está en manos de ese sistema de justicia especial para la paz, de los tribunales y de los magistrados, de la dirección de investigación, que es como la fiscalía que debe obligar a esos miembros de las FARC, pero también a los miembros de la fuerza pública que hagan parte de él, y por qué no a los empresarios que decidan confesar que han apoyado a las FARC y en el pasado a los grupos paramilitares en este conflicto que nos dividió. Honestamente, ¿usted cree que va a haber justicia? Yo creo que va a haber más justicia que la que ha habido hoy en día. Es que hasta ahora no había un acuerdo, por lo tanto se vivía en la guerra. Y además la justicia criminal en Colombia era una justicia bastante insuficiente, tremendamente insuficiente, con un altísimo grado de impunidad. Lo que no va a haber es la justicia que demandan las víctimas, que es una justicia casi siempre completa. Es decir, vamos a estar mejor, pero no vamos a estar bien. Ahora, ¿cómo se van a elegir a los miembros que vayan al Parlamento de estos miembros también de las FARC? Porque fue parte también del compromiso y de este acuerdo de paz que se firmó. Las FARC van a poder presentar a las elecciones de Senado y de Cámara de Representantes en los siguientes 2 periodos congresionales, 2018 y 2022, sus candidatos, como cualquier otro partido político, una vez se conformen en partido político. Se les garantiza que van a tener 5 curules de esos miembros que presenten en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Como el Senado tiene 100 miembros, va a ser el 5% y algo menos en la Cámara de Representantes. Habrá que ver si tienen más éxito electoral que esos 5 garantizados. ¿Y cuál es la condición de que la condición o los requisitos que tienen que cumplir para convertirse en partido político? Pues en primer lugar tienen que pasar por la Justicia Especial para la Paz. Habrá que ver a quienes deciden ellos poner de candidato. Probablemente no sean miembros activos de la guerrilla de las FARC, sino candidatos afines, proxy, digámoslo así, que puedan llegar a ser candidatos de ese partido político de las FARC. Y bueno, van a hacer una conferencia en los próximos días, del 17 al 23, donde nacieron en las sabanas de Yarí, en el Meta, el departamento al oriente más grande de Colombia, uno de los departamentos más grandes de Colombia, para abandonar la lucha armada. Ojalá hacer una declaración de abandono completo de la violencia a futuro y constituirse como partido político. Ahora, ¿qué rol está jugando Álvaro Uribe, el expresidente, que se ha jugado para este plebiscito, para este referéndum, por el sí, que está también jugando su carta política para las próximas elecciones? Es el líder principal de la oposición, no solamente su partido en el Congreso, sino también quienes él representa abanderan el no. Pero esto es muy importante, porque no han rechazado la negociación ni el resultado de ella, que es el acuerdo. Rechazan en ese voto, en el plebiscito por el no, que ese acuerdo sea la salida para la paz, pero en últimas eso es avalar el proceso de paz, rechazando el acuerdo. Usted hablaba de algo que es muy importante, que cuando hay vacíos, los vacíos se llenan. Y la FARC va a dejar un vacío bastante importante en muchísimas zonas, en zonas que a lo mejor hasta ahora el gobierno y el Estado no llegaba. ¿Cómo se está preparando el Estado para aquello? Lo primero es una declaración que, digamos, lo ha hecho el gobierno, en el sentido de que nunca se negoció en este acuerdo la presencia, el tamaño, la doctrina de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de policía. Y sobre la base de ese gran tamaño, hay que recordar que es las fuerzas armadas más grandes del hemisferio después de Estados Unidos y Brasil, tienen que desarrollar todo un
proceso de transición. Ya existe un comando de transición, se han preparado, hay una nueva doctrina que, insisto, no se ha negociado en La Habana, pero tiene que desplegarse. En los últimos días hemos visto cómo se han comenzado a desplegar unas unidades de policía y de fuerzas militares de paz que buscan no solamente proteger a la guerrilla, sino, claro, también a las comunidades y ocupar esos territorios que han estado bajo el dominio de las FARC hasta el día de hoy. Bueno, hablábamos también que una cosa era las FARC y otro el Ejército de Liberación, que todavía no se ha logrado un acuerdo. Hay un camino también trazado para aquello. Ahora, usted decía que las fuerzas militares de Colombia eran las segundas más grandes en América Latina. Eso no es menor y no es una casualidad, porque no solamente tienen que combatir la guerrilla, sino que el narcotráfico. ¿Cuál es la relación de la guerrilla y el narcotráfico y en qué condición queda ahora? Yo diría que es una relación funcional. Es el combustible del conflicto, el narcotráfico. Pero al parar este gran grupo de guerrilla, de conflicto, que es las FARC, pues va a haber un grupo menos que va a demandar estos recursos del narcotráfico. Habrá que ver cómo cambia el panorama del crimen organizado en Colombia en términos de la desaparición de las FARC. Algunos plantean que hay un panorama apocalíptico, de más violencia, de más crimen organizado, de más disputas. Yo creo que lo que va a suceder es que la fuerza pública, los organismos de seguridad y de justicia en Colombia van a voltear la mira hacia estas organizaciones criminales del narcotráfico que subsisten en Colombia. Por eso es que estas organizaciones son el principal enemigo del proceso de paz. Finalmente, Jorge, ¿cómo es la percepción de los ciudadanos y la percepción internacional cuando viene este tipo de cambios? Nosotros aquí hemos vivido un gobierno de cambios, de reformas profundas, y eso ha hecho que haya bastante incertidumbre, que haya incertidumbre en materia económica. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia a propósito de esto, de lo que usted decía, de que muchas personas pronostican algo apocalíptico? ¿Qué pasa con las inversiones en Colombia? ¿Qué pasa con la gente que iba a llegar precisamente a formar nuevos negocios? ¿Cuál es el clima que se está viviendo en ese sentido? Incertidumbre y miedo, esas son las dos palabras que uno podría decir que describen no solamente las emociones de los votantes, de los colombianos, sino también de las empresas. En ese sentido, yo creo que lo que hemos hecho las últimas 2 semanas desde que se conoció el texto final de los acuerdos y que se habían terminado es hacer una evaluación de riesgo para transformar esa incertidumbre en eso, en una evaluación precisa de cuáles son los riesgos que trae la terminación del conflicto y la implementación del acuerdo. A mi juicio, es una desaparición casi completa del riesgo que trae el conflicto armado interno en Colombia. Es decir, pues sí, desaparece ese riesgo enorme que suponía tener una guerra andando en el país. Y esperamos que así sea. Jorge Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile, por explicarnos un poco de este histórico acuerdo que nosotros hemos seguido atentamente. Muchísimas gracias. A usted, Matilde.